Entonces, esta actividad correspondería al día, si no me equivoco, 18. ¿Estamos? Bien, chicos. ¿Qué pretendemos revisar en la mañana de hoy respecto a este tema? Uno, primero, cómo está conformado el aparato urinario, en otras palabras, qué partes componen este aparato. Luego, la ubicación de estas diferentes partes, haciendo énfasis fundamentalmente a la localización que tienen ambos riñones. Luego, ¿qué relaciones anatómicas tiene cada una de ellas? ¿Es factible que se produzcan patologías en estas diferentes estructuras o partes conformantes? Sí, jóvenes. Y luego, ¿para qué tenemos el aparato renal? Porque funciona fundamentalmente riñones. ¿Es factible que se haga trasplante renal? Sí, muchachos. Finalmente, cuando hay trastornos, digamos, en la insuficiencia fundamentalmente de lo que es riñón, se habla de lo que es hemodiálisis o diálisis peritoneal, que suple a la función renal. Después de este breve preámbulo, sigamos con ¿para qué estudiamos esto? ¿Y para qué estudiamos fundamentalmente los riñones? Porque es ahí donde se elabora la orina. Primero, porque son estructuras glandulares que se encargan de ¿qué? De conservar o mantener el equilibrio del sistema o el componente hídrico. Y no solamente hídrico, sino los electrolitos. Y cuando hablamos de electrolitos, fundamentalmente se refiere a dos electrolitos fundamentales, sodio y potasio. Sodio y potasio. No estoy diciendo que son los únicos, que son los más elementales. Y además, ¿qué hacen los riñones jóvenes? Contribuyen a eliminar los metabolitos de desecho de nuestro organismo. Y cuando hablamos de metabolitos, se refiere al producto del mismo metabólico interno y también la eliminación de algunos medicamentos. ¿Qué más hacen jóvenes? Si hace esto, mantienen el volumen o el equilibrio del volumen corporal de los jóvenes. Y al mantener el volumen del equilibrio hídrico, ¿qué hacen? Contribuyen también a lo que es regulación de la presión arterial. Y mantienen además el equilibrio ácido-básico. Se encargan de hacer una regulación de lo que es la osmolaridad, que es diferente a osmolaridad. Ya les dije, la presión arterial tiene una función endocrina, una función gluconeogénica y es uno de los órganos más vascularizados en nosotros. Se estima más o menos que el 25% del gasto cardíaco por minuto se filtra a nivel de agua. Algunas patologías desde el nacimiento. ¿Pueden haber malformaciones jóvenes? Sí hay malformaciones, que más o menos, mejor dicho, en el transcurso del desarrollo de la actividad vamos a mencionar. ¿Qué otra patología? El síndrome nefrótico. Consiste en una insuficiencia renal cuando se eliminan a través de los riñones proteínas, lo cual no debe. Y esto fundamentalmente ocurre en ¿quiénes? En pacientes diabéticos. ¿Qué más, jóvenes? Es factible que se produzcan cólicos en alguna parte conformante de lo que es vías urinarias, sí, jóvenes. Los famosos cálculos renales. Que el cálculo puede instalarse en el inicio de lo que es el uréter o en la misma longitud del uréter cuando produce los cólicos más intensos. Y cuando están en vejiga, obviamente ustedes entenderán que es un órgano músculo membranoso y el cálculo, como se dice, flota en la orina y produce poca sintomatología. Luego, también puede producirse lo que está abreviado ahí, lo que es infección del tracto urinario. Y esto es más frecuente en damas en comparación de varones. La razón también tiene explicación en parte anatómica. ¿Factible de producirse traumatismo? Sí,
traumatismos abdominales cerrados producto de un accidente de tránsito, caídas de considerable altura, traumatismo renal. Y si el traumatismo renal es pronunciado, hasta inclusive termina en una nefrectomía. ¿Qué otro tipo de traumatismos? También producto de caídas. Cuando digamos se cae con las piernas abiertas, para que entiendan bien las posiciones, caídas no horcajadas, ¿qué hace? La primera posibilidad de daño es el daño uretral, por la ubicación que tiene la uretra en nuestro organismo. Lo dramático, puede producirse lesiones de tipo oncológico, sí. Y obviamente para poder examinar bien lo que es toda la conformación de esto, del aparato urinario, hay que hacer una buena semiología, y eso ya lo van a llamar más adelante ustedes, lo que es el quinto sexto. Ahora sí, al tema de nosotros. El esquema que permite, esquemáticamente, ubicar o identificar las estructuras conformantes de lo que es riñón y vías. La primera estructura, jóvenes, son los riñones. Es la glándula que se encarga de filtrar nuestra sangre, ahí que llega el 25% de lo que es el gasto cardíaco por minuto. ¿Sí? Luego, relación anatómica importante en su superficie superomedial de ambos riñones. Relación, digo. Las glándulas suprarrenales. ¿Sí? Pero son estructuras totalmente independientes desde el punto de vista estructural y funcional. Entonces, riñones, ¿qué le continúa a ambos riñones? Ahí empiezan ya lo que es los componentes simplemente de transporte de la orina que se formó en ambos riñones. Entonces, desde la pelvis, esto de acá, jóvenes, y los uretres propiamente dicho, se encargan de qué? De transportar la orina ya formada. Transportan la orina. Aquí estamos en la región lumbotórax, lumbar, abdominal, pélvica. Estoy prácticamente describiendo las porciones que tienen su longitud, los uréteres. ¿A dónde conduce la orina? A esta cavidad músculo membranosa que se llama vejiga. Ahí se almacena temporalmente la orina formada, temporalmente. Luego vamos a ver qué capacidad más o menos debe contener la vejiga para que se produzca el reflejo de la micción. Y finalmente, obviamente que hay esfínteres jóvenes, que la última porción o última parte del conformante del aparato o el sistema urinario, que es la uretra, masculina o femenina. ¿Y existen diferencias entre ambas estructuras? Sí, jóvenes. Uno, por la longitud. La uretra femenina con las justas 4 o 5 centímetros. La uretra masculina 18 a 20 centímetros. Esa es una diferencia anatómica. ¿Tiene diferencias desde el punto de vista funcional? Claro que sí. En la mujer solamente para eliminar la orina. ¿Y en el varón, Narciso? Todavía no sé. Para la eyaculación, para la micción. ¿Listo, jóvenes? Ahí están las diferencias que les comentaba. Y están viendo ambos riñones, Bastián Porno. Inclusive, ¿qué corte es este, Marta? Anatomía 1. Sí, no tiene nombre. Sí, tiene nombre. Pero no se angustien.
las partes que nos encargan del movimiento. Lo periférico, la corteza, y en el centro, la médula. Aquí no hay corte, pero ¿qué estamos viendo? Permite ya, jóvenes, identificar qué, o detallar qué, la anatomía de superficie de ambos riñones, que más adelante lo vamos a ver. Y de este estudio de anatomía de superficie, ¿en cuál está ubicado ese hilo? En el borde tibial de ambos riñones. Luego, ¿qué viene? Los uretes, igual a cajones. Y aquí estamos en la región pélvica, ¿no es cierto? Igual acá. Vejiga en la mujer. Se llama narciso. ¿No lo saben? Chávez se llama, no planees. Logrado. Llámame que le pregunte una dama y me responda. ¿Te llama? No. Vesículas seminales. Vesículas seminales. Próstata, jóvenes. En todo este trayecto, inclusive centímetro o centímetro y medio entre el vértice de la vejiga y el borde superior de la próstata, hay una porción de la uretra masculina. Sigue siendo la uretra masculina, mientras que la mujer solamente es este segmento. ¿Listo, jóvenes? Entonces, hay diferencias en la conformación, no en la conformación, sino fundamentalmente en cuanto a relaciones anatómicas. Empecemos la discusión por la primera estructura. Riñones. La generalidad responde cuando se les pregunta la ubicación de los riñones en la pared posterior de la cavidad abdomino-peritoneal. ¿No es cierto? Si usted dice que sí, está bien. Y si yo digo que no, ¿se decepciona? Pero la localización específica, jóvenes, es en la pared posterior paravertebral y son estructuras retroperitoneales. Y son retroperitoneales primarias. ¿Sí? O sea que desde que nace son retroperitoneales. Entonces, además que jóvenes, la orientación que tienen ambos riñones no es así, sino que hay una divergencia, que el polo superior es más medial, o ambos polos superiores, y el polo inferior es más distante de la línea medial. Ese es el eje de posición que tienen ambos riñones. Luego, topográficamente, ¿en relación con qué estructuras se relacionan? T11, T12, L1 y L2. Esa es la relación que establece con estructuras de la misma pared posterior, pero haciendo la siguiente aclaración. El riñón derecho tiene una posición más baja en comparación que el riñón izquierdo. ¿Sí? ¿Y por qué? La glándula hepática es como si lo desplazase a ese riñón derecho. Y se dice que inclusive el riñón derecho, el polo inferior, estaría más o menos ubicado a 1 o 1.5 centímetros por encima de la cresta iliaca, en posición normal. Luego, los riñones son móviles. Domenique dice que no. ¿Por qué usted dice que no se mueven los riñones? Si el tejido graso, el tejido adiposo es laxo. Sebastián.
son móviles, jóvenes? Porque están contenidos en una estructura que se llama la fascia renal. Fascia renal. Ahora, no estoy diciendo que los riñones se mueven constantemente, hacen esto, ¿no? Fundamentalmente se desplazan cuando uno está en posición vertical, hace una inspiración profunda, o cuando están de posición de cúbito dorsal. Pero sí tienen su posición anatómica definida. Luego, en cuanto a anatomía de superficie, jóvenes, lo que están viendo ahí, cara anterior. ¿Hay alguna diferencia con la cara posterior? Sí, jóvenes. La cara anterior es convexa, mientras que la cara posterior es prácticamente aplanada. Luego, en cuanto a bordes, el borde lateral o externo es convexo, mientras que ambos bordes mediales es cóncavo. Donde está el ilio renal, la pelvis renal y oreja, el seno renal. ¿Qué más falta definir? Polo superior y polo inferior. ¿Alguna diferencia entre ambos polos? Creo que ya se los comenté en la primera diapositiva, está en relación anatómica con ambas glándulas suprarrenales. Superomedial. Diámetros o medidas. Altura promedio 10 a 12 centímetros, un ancho de 6 a 8 centímetros y un espesor de 4 centímetros. Peso promedio 120 gramos en la mujer y 140 gramos en el varón. El aspecto en cuanto a la superficie es un color café y se encuentra un rojizo intenso. Luego ya en cuanto a la altura, se los comenté, vuelvo a repetir, son retroperitoneales. Normalmente son 2 riñones, la posición es esa que les acabo de comentar, pero pueden haber variación en el número de riñones. Y la otra, puede haber fusión de ambos riñones fundamentalmente a nivel de su polo inferior. ¿Puede haber ubicación anormal? Sí. La ectopía renal. Riñones que se ubican a nivel de la pelvis. Y ahí lo tienen. Aquí ambos riñones están en el lado izquierdo. Ahora, obviamente, jóvenes, esto no es factible cuando uno, digamos, vive una por esto. Solamente cuando se les indica una ecografía por otra circunstancia, hacen el hallazgo de que tienen los riñones ubicados en un lugar. ¿Pueden hacer el individuo con un solo riñón? Sí, que también es hallazgo ecográfico. Aquí tienen una ectopía renal. ¿Sí? Riñón a nivel de la pelvis, a la entrada de la pelvis menor. Ya que estamos con este tema, jóvenes, cuando se hace trasplante renal al riñón trasplantado, no se te pone en el lugar que originalmente estuvo. No. Acá se ubica. ¿Y por qué se ubica ahí? Por la fácil localización. Lo primero es sacar ¿qué? Sacar un ramito que debería para que haga la descarga efectiva del filtraje de la sangre y después el cuerpo tenga más cortas localizaciones y sacarlo de la vejiga. Referencialmente, para que tengan idea. Monoriñón. Acá riñón polo inferior del lado derecho unido al polo superior del riñón izquierdo. El riñón en herradura y el riñón anular. Acá están unidos tanto los polos inferiores como los polos superiores. Entonces estas son malformaciones o variaciones anatómicas. ¿Quiénes contribuyen a mantener en posición anatómica a ambos riñones? La primera estructura que se encarga de cumplir esta función
¿Quién es? La cápsula renal. Cápsula renal. Y que esta cápsula se caracteriza por ser fibrosa y además está compuesto por tres estratos. Obviamente el más superficial o externo es netamente fibroso, luego recibe una capa muscular y después una capa más interna, la supraparenquimatosa. Eso ya es descripción histológica. ¿Tiene alguna función esta cápsula, así como esos estratos así comentados? Sí, jóvenes. Si tiene capa muscular, ¿qué hace esta cápsula? Como que el riñón lo aprieta. ¿Me dejo entender? Estoy exagerando la explicación. ¿Para qué? Para contribuir al filtrado sanguíneo y después, obviamente, la orina vertebral, primero los cálices menores y después los cálices mayores. Entonces, ahí está la función de esta cápsula. ¿Es la única estructura que la mantiene en posición anatómica? No. Entonces, al inicio, cuando trataron de describir por qué los riñones o cómo se mantienen en posición anatómica en la región retroperitoneal, se decía que es el lecho renal, o sea, simplemente la grasita que circula, o la vara renal a ambos riñones, se llamaba lecho renal. Luego se consideraba como únicas estructuras también a un lado lo que es los vasos renales y la presión abdominal. Después sí se hizo estudios más profundos para determinar realmente cómo se mantiene en posición anatómica y después se habla de los jóvenes la fascia renal. Entonces, en concreto, la estructura anatómica que realmente mantiene en posición anatómica ambos riñones es la fascia renal. Así pone su término, fascia renal, que es diferente que el lecho renal. Entonces, dediquémosle un tiempito a esta fascia. Acá no se ve la fascia. ¿Qué tipo de cortes? Corte transversal. ¿No es cierto? ¿Se llama Marta Julia? Déjala ella que sufra. Que explote todavía el desayuno. Entonces, por tanto, ¿esto es anterior o posterior? Anterior. ¿Qué músculos? ¿Qué músculos? Dominique. Yo olvidé tu nombre. ¿Qué músculos? ¿Alguien? Vale. Músculos de los canales vertebrales. ¿Listo? Entonces, anterior, posterior y la región laterales. ¿Estamos? ¿Qué cosa es la fascia renal? ¿Qué está por delante de esto? Si decimos que los riñones tienen una ubicación retroperitoneal. ¿Qué tipo de riñón? ¿No es cierto? Peritoneal. Acá está el peritoneo. Entonces, por detrás o adyacente al peritoneo parietal existe una fascia, la fascia subperitoneal. Y de esta fascia subperitoneal, ¿qué pasa? Esta fascia se desdobla. Y obviamente transcurre por donde. Primero lateralmente a ambos riñones por la cara anterior y se fusiona con la otra fascia de las mismas características, obviamente del riñón derecho. ¿Sí? Y la otra hoja se da por detrás y se hace una interrupción
Entonces, ahí hay dos hojas. Entonces, esta es la conformación de lo que es la fascia renal. Pero todavía no está completa. Esta fascia de recubierta anterior se llama la fascia subperitoneal anterior, o en oncología más la conocemos como la fascia de Gerota. Y la otra, que es la posterior, es la fascia de Zuckerman. Este es un corte horizontal. Y ustedes ven que esta fascia o esta hoja anterior se pega a la cápsula misma del riñón. No. ¿Qué cosa hay? Tejido adiposo. Y no solamente hay tejido adiposo y en menor cantidad en la cara anterior, sino en el mismo borde medial de su cara posterior. De ambos riñones. A eso se llama la fascia perirenal. Perdón, la grasa perirenal. Y la grasa que está por fuera, obviamente en relación ya con lo que es los músculos de los canales laterales, es la grasa pararenal. Entonces, trayendo a colación las estructuras que antes consideraban como elementos de filtración, este sería el lecho renal, el colchoncito donde descansan o están protegidos ambos. Esto respecto a la cara anterior y posterior, ¿cierto? Que los riñones tienen un polo superior y un polo inferior. ¿Estamos? Entonces, falta de que estas dos superficies, ¿cómo es el comportamiento de estas dos hojas? A nivel superior, ¿cuál es la estructura con la cual se relacionan ambos polos renales? La glándula suprarrenal. Esta misma fascia, jóvenes, engloba aquí a las glándulas suprarrenales. Y después, ¿a dónde se fija? A la cara inferior del diafragma. Ahí se inserta, por decirlo. Se cierra. ¿Estamos? Pero haciendo la aclaración siguiente. Como que aquí, si yo lo describo así, ustedes imaginan de que la base de lo que es glándula suprarrenal y el polo superior de los riñones estarían juntos. No. Existe una fascia débil que la individualiza al riñón de la glándula suprarrenal respectiva. ¿Y tiene alguna objetividad esto? Sí, jóvenes. Porque cuando se hace nefrectomía, esa fascia interpuesta entre ambas superficies, ¿qué hace? Permite hacer la nefrectomía y se respeta la glándula suprarrenal. ¿Estamos? Entonces, ahí está la importancia de saber anatomías. ¿Y qué pasa con el polo inferior? Hay una marcada diferencia, jóvenes. Estas dos hojas, peritoneal o subaqueológica, no se vienen a juntar tan igual como en la región superior. Prácticamente permanecen divergentes y como que se pierden a nivel de la voz ilíaca. Veamos la derecha e izquierda. Y esta razón así de la presencia de tejido adiposo, inclusive en relación con el polo inferior de ambos riñones, ¿qué hacen? Ese es el mecanismo que permite explicar por qué los riñones tienen esa capacidad de moverse. O el ligero desplazamiento de la inspiración o las condiciones de orden. ¿Estamos? Falta algo más, jóvenes. Se dice que la estructura que verdaderamente mantiene en posición, como que la sujeta, es estos tractos fibrosos que ustedes ven, interpuestos entre quiénes? Entre la misma cápsula renal y obviamente bien la fascia de Gerota o la fascia de Zuckerman. Es como unas radiaciones así. Entonces, ¿y quién más se encarga de, digamos, mantener estas radiaciones fibróticas? El tejido adiposo. ¿Sí? Entonces, por eso se dice,
Que una persona cuando, digamos, tiene sobrepeso y después se anima a bajar de peso, ¿qué hace? Como que el riñón se lo devuelve. ¿Y por qué? Porque disminuye la tensión de tejido adiposo. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a repetir, hay grasa perirenal interpuesto entre la superficie del riñón y la misma fascia. Y la grasa pararenal está por fuera de la fascia. Esquema de lo mismo, sí, jóvenes. Acá se adhiere al franco, acá permanece mi jóvenes. Hay la presencia de tejido adiposo. El esquema es por demás significativo. ¿Estamos? Pues para eso ahora tienen que ubicarse. ¿Qué tipo de cortes? Bastián. Cortes sagital. Igual o diferente, jóvenes. Igual o diferente. Es lo mismo, jóvenes. Pero obviamente está de oso. Pero ¿qué está poniendo de manifiesto en este esquema? El hilio renal, y el hilio renal a su vez está enmarcado en una estructura conformada por lo mismo que el riñón, lo que se llama seno. Seno. Entonces, recapitulando, jóvenes, ahí tienen todo lo que les he comentado, así que no les puse un esquema. Sin esquema, pura letra. Relaciones anatómicas. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿No hay? Seguimos. De relaciones anatómicas, jóvenes. Todavía estamos revisando riñones nada más. ¿Usted cree que las relaciones anatómicas que tiene el riñón derecho con el riñón izquierdo son iguales? ¿Por qué? ¿Usted qué quiere hablar conmigo? ¿No quiere hablar? Por eso. A ver, dígame dos relaciones del riñón derecho y dos relaciones del riñón izquierdo. No tiene el riñón, tiene los dos riñones tienen la izquierda y por tanto no tiene relación anatómica. Muy bien. Y la pregunta es, dos relaciones anatómicas del riñón derecho, dos relaciones anatómicas del riñón izquierdo. Así. Ni siquiera entrando en detalles del polo superior, ni de la cara anterior, ni de la cara posterior, ni del polo derecho. Así. Le va a hacer tubo de algo más y dos. Que lo vamos a repetir. ¿Cuál? Ven acá, ya te va a hacer. Del izquierdo, del izquierdo. Ya, como ella es. Señor izquierdo, de izquierda. Naranjas. Páncreas, digo usted. Creo que usted preguntó qué parte del páncreas. Se supone que eso debe recordar cuando hicimos sistema vascular, ¿no es cierto? Pero en definitiva, jóvenes, las relaciones anatómicas son totalmente diferentes. Aquí hablemos del riñón derecho por izquierdo. La única coincidencia en relaciones anatómicas de ambos riñones, ¿dónde está? Sebastián, ya viste que no vas a trabajar prácticas conmigo en este ciclo. Pero igual no va a ir a la ver. Cara posterior, checa, 2
Miguel está por acá, concha. A ver, Miguel, hable. También la verdad, la Jimeno, el Camé, Grupo y Rubén. Sangarelli, que casa de su mamá. Dale, chicas, dígale. Explote el desayuno. No, todo el mundo viene ahí. Ah, que sigue. Mira, ¿qué te parece? ¿Qué más? Con el 12º arco costal y con los nervios más inferiores subcostales y con el hilo inguinal, el hilo hipogástrico. Estas son las relaciones comunes de ambos riñones en la cara posterior. Pues bien, nuevamente, cara anterior, borde lateral o externo, borde Mediano. medial, polo. Superior. Entonces, en base a eso se describen las relaciones. Antero superiormente, hablando del polo superior y de la cara anterior, el riñón derecho con quién se relaciona. Obviamente, glándula suprarrenal derecha. ¿Con quién más? Con el lóbulo derecho del hígado. Y específicamente este lóbulo derecho con la cara visceral. Y ahí inclusive se habla o se describe el espacio de Morrison o el receso hepatorrenal. Y eso se lo van a aclarar bien cuando les escriban peritoneo. ¿Con quién más jóvenes? Si estamos aquí, chicos, la flexura cólica derecha o la flexura o el ángulo hepático. ¿Con quién más? En la anterior lo digo mejor. Segunda porción del duodeno o porción descendente o que desemboca el coledo para el nivel de vecina B. El riñón izquierdo, superiormente, obviamente, con la glándula suprarrenal izquierda. La cara anterior, antero superior, pared posterior del estómago. Estamos a nivel de la transcavidad de los tendones. La cola del páncreas, bajo, algunas asas de lo que es yeyuno, segunda porción del intestino delgado, y obviamente la flexura cónica izquierda, o el ángulo esplénico. Y aquí lo tienen, el esquema. Superiormente, cápsula, o perdón, algunos le dicen simplemente la glándula cápsula suprarrenal o glándula suprarrenal. La cara visceral del hígado. Flexura cónica derecha. Y ven acá, es un borde medial prácticamente. Y en el lado izquierdo sigue siendo la glándula suprarrenal respectiva, la cola del páncreas, la cara renal del bajo, el ángulo esplénico, la cara posterior del estómago y en parte lo que es el ángulo duodeno y inguinal, donde está el ligamento de Treitz. Ligamento que te marca la última porción del duodeno y el inicio de lo que es. En la región posterior que todavía me adelanté de escribir, jóvenes, ahí está descrito lo que les comenté, que es la relación anatómica prácticamente común, con la diferencia que esta es una vista posterior, por tanto este riñón derecho, pues establece relación anatómica solamente con el 12º arco, mientras que el izquierdo decimos primero y 12º. Y obviamente las relaciones anatómicas son las mismas en cuanto a estructura muscular, psoas mayor, cuadrado y los nervios que se comunican. ¿Qué hay en el borde medial? Ahí se ubica
¿qué estructuras conforman el hilio renal? Vena, arteria y la pelvis renal. ¿Sí? De estas tres estructuras, anteriormente la vena, por detrás de la vena, la arteria. Y por detrás de estas dos estructuras vasculares e inferiormente, la pelvis renal o pelvisilla renal, que es el inicio de lo que es uréter. ¿Sí? ¿Dónde realmente está ubicado este hilio renal? En una estructura extensa del mismo parénquima renal que recibe la denominación de seno renal. Y el seno renal, jóvenes, es esto. Eso que lo he remarcado ahí, en ese rectángulo, que tiene un labio anterior, un labio posterior, un superior y un inferior. A eso se llama seno renal. Y en el seno, obviamente está el hilio. Pero solamente está el hilio, no. Hay grasita perirenal en esa superficie. Como constituyendo elemento de ¿qué? De protección a estas tres estructuras importantes. ¿Sí? Entonces ahora, de estas tres que les he comentado, obviamente ustedes tienen que deducir que hay unas que ingresan, otras que salen. ¿Cierto? ¿Quién ingresa o quiénes ingresan? Les dije quiénes conforman el hilio renal. ¿Quién ingresa? La vena ingresa. ¿Quién más ingresa? Arteria. ¿Algo más ingresa? No sé cómo funciona tu riñón Domenique, pero... Chicos, a ver. Obvio. Una sola vez. ¿Algo más ingresa? No, el sistema linfático sale. ¿Algo más ingresa? Muy bien. ¿Qué nervios? Bueno, es la pregunta. Nervios ectánicos mayor y ectánicos menor. Son los que dan la inervación respectiva a lo que es el glándula renal. ¿Listo, jóvenes? Ahora, se estima que esto más o menos tiene 3 a 4 centímetros de perímetro, estos jóvenes. Y en esos 3 a 4 centímetros que se llama seno renal, ahí están ubicadas estas 3 o 4 estructuras. Lo que acabamos de ver, jóvenes, es la anatomía de superficie. No es tema de la clase, pero para que entiendan lo que viene después. La arteria ingresa y después se divide en arterias supraparenquimatosas, superior, media e inferior. Y después inclusive se dividen en arterias que se van a la corteza, y de esas arterias recién se va a instalar la arteria aferente que se va a encargar de irrigar a la nefrona, etcétera, etcétera, que tiene el mismo glomérulo, el descendente, el ascendente, etcétera, que ya lo revisan ustedes o lo revisaron en histología. ¿Cierto? Pero lo concreto, jóvenes, por fuera está la cápsula y por dentro de la cápsula el parénquima renal. Y el parénquima renal, lo periférico es la corteza, ¿no es cierto? Donde están las unidades estructurales funcionales de cada riñón, que son las nefronas. Y en el centro están la médula. Y en la médula obviamente están las pirámides, etcétera, las columnas, etcétera, los cálices mayores, menores, etcétera. Eso ya lo recuerdan ustedes. Pero para que sigan recordando, jóvenes, a nivel de las pirámides, jóvenes, ¿qué hay? O primero, ¿qué cosa está? La corteza. Luego, ¿qué viene? La médula, donde están las pirámides, y cada pirámide tiene su papila renal, y es la papila renal por donde empieza recién a filtrar la orina como orina, pasa a los cálices menores,
menores, y los cálices menores, estos van a los cálices mayores, que son promedio son 3, que estos 3 forman la vesícula renal, que está en el seno renal, y después recién viene el ureter propiamente. ¿Nos trae el almuerzo? Lo mismo, chicos, pero en diferentes formas. Relleno entero, nuevamente acá para que no se olviden la estructura o la conformación del seno renal y la ubicación. Por lo general, jóvenes, existen 2 a 5 cálices mayores. Esto es fluctuante de individuo a individuo, pero en promedio son 3, superior, medio, inferior. 7 a 14 cálices menores, que obviamente van a abrirse a nivel de los cálices mayores. Para que simplemente lo recuerden, aquí es donde se hace el filtrado y la reabsorción de los electrolitos fundamentales, sodio y potasio. ¿Sí? Igual. Obviamente, que simplemente lo recuerden, que no va, como se dice, conectado. La irrigación. Necesito recordarles, anatomía 1, ¿no es cierto? ¿Rama de quién es la arteria renal derecha, señorita Dominique? Ambas arterias renales jóvenes son ramos de la aorta abdominal. Estabas pensando que un tronco celíaco con naranjas. Ambas son. Ahí está. Y para eso no necesitas pensar. Mira. Seguimos recordando y esto cómo se llama. ¿Cómo se llama? Entró en versión mute. Fin de semana mantiene silencio. Me senté y eso. Necesito que les hable de drenaje venoso. Naranjas. Pero sí, jóvenes, necesito comentarles que hay variaciones anatómicas. Lo usual es esto, pero puede haber arterias renales accesorias. ¿Listo? Drenaje venoso igual. Drenaje, pues lo vamos a acá, pero lo usual que hay una sola renal, pero que hay 2. ¿Sí? Siguiente estructura, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Señorita Claudia, ¿alguna pregunta? No. Entonces yo puedo preguntar. A ver, resuma usted la conformación de la fascia renal. Es el primer mensaje que debe darles a ustedes. ¿De dónde se origina el tejido que forma la fascia renal? ¿Alguien? ¿Del doctor? De la fascia superior. Suficiente, ya después empiecen ahora lo demás a recordar. Lo que está en el esquema joven es coloreo de plomito, blanquito. Son los uretres. Y aquí sí empezamos a hablar solamente de las vías colectoras de orina, aunque algunos consideran ya que los cálices menores y mayores ya son vías colectoras de orina. ¿Listo? Si los riñones son estructuras retroperitoneales, los uretres. Dominique.
También, sí, jóvenes, también son estructuras retroperitoneales. Se origina, jóvenes, en la pelvis renal. Y esta pelvis renal tiene una base, tiene un borde superior, borde inferior y un vértice. Tiene la forma de un embudo, obviamente tiene una pared anterior y posterior. Obviamente, generalmente esto está colapsado y solamente permite, digamos, el pasaje de orina. Esta es la primera porción de lo que es uretra. Viene la segunda porción, que es el uréter cuando está todavía en su porción abdominal. Por tanto, es la porción abdominal de ambos uréteres. Y aquí está. Luego tiene una porción pélvica y una porción intraural. Esas son las 4 porciones en la conformación de la uretra. En promedio, ¿cuánto mide ambos uréteres? 28 a 30 centímetros de longitud promedio. Y si tiene una longitud, obviamente también tiene un diámetro. Y aquí ustedes van a encontrar diferente información. La mayoría del texto dice 4 a 5 milímetros de diámetro. 4 a 5 milímetros de diámetro. ¿Es importante saber el diámetro de los uréteres? Sí, no solamente para que, digamos, permita el deslizamiento, ni siquiera se produce un deslizamiento así por declive, sino la conformación de las paredes de los ambos uréteres tienen porción muscular. Pero vamos a ver. ¿Y por qué más es importante saber el diámetro promedio de ambos uréteres? Muy bien, señorita, se le vino la lucidez. Sí, jóvenes. Pues si consideramos o sabemos el diámetro promedio de ambos uréteres, les acabo de comentar en las primeras diapositivas que una patología es la presencia de litus, ¿no es cierto? Ustedes entenderán que si es un lito menor de 4 a 5 milímetros, lo más probable, siempre y cuando la superficie del lito sea lisa, el cálculo se va a deslizar. ¿Puede producir cólicos? Sí, porque tiene zonas de estrecheces fisiológicas el uretro. Entonces, si un cálculo tiene más del diámetro del lumen que tienen los uréteres, obviamente ese cálculo no va a descender. Y además, si lo unamos a eso, si la superficie del cálculo es totalmente irregular. ¿Qué más, jóvenes? Las porciones ya se las comenté. ¿Tiene estrechamientos? Sí, jóvenes. El primer estrechamiento está en la pelvis. El segundo estrechamiento está a nivel de los vasos ilíacos. Y el último estrechamiento está a nivel de la desembocadura en la vejiga urinaria. Y si hay zonas de estrechamiento, es lógico deducir que entre estas estrecheces que hay ligeras dilataciones. Ahora, en cuanto a la longitud, se dice que siempre en el varón tiene una longitud mayor de 2 a 3 centímetros en comparación con el género de la dama. En cuanto a la conformación de la pared, lo más interno, obviamente, la recubierta que tienen ambos uréteres es tejido mucoso. Y por fuera de la capa mucosa que hay estructura muscular, longitudinal interno y circular externa. Esa es la conformación. Y esa capa muscular, jóvenes, ¿qué hace? En la capa muscular hay la predominancia de la circular externa. ¿Qué le hace? Le permite peristaltismo al uréter. Ligeras contracciones. ¿Para qué? Para facilitar la progresión de la orina. Los uréteres tampoco están así.
tiene zonas de inflexación. O para que sea más entendible, como que aparentemente cambian de dirección. ¿Y dónde están esas inflexaciones? Una, en relación con los vasos ilíacos. Y la otra cuando está en el piso pélvico. Y esta inflexación obviamente va a ser mayor en quienes, fundamentalmente en la mujer. Porque las vísceras que contiene el piso pélvico es diferente en el varón y en la mujer. Y desemboca, como les puedo repetir, en la cara posterior inferior de la vejiga. Cara posterior inferior de la vejiga. Y ahí establece relación anatómica con una estructura solamente en el varón que se llama naranjas. No. ¿Cofrado? Sebastián. No se conocen estos varones. No más de varón por acá. David. Torres. Tampoco. Menos, no sabes. Cónchale. No hay varones. David. Yuca. No lo tiene, tampoco no sabe para qué lo tiene. Conducto de Pereira. Después son artículos. Conducto de Pereira. Está corriendo, señorita. Yo no creía que era tan poderoso el RCC, pero ya no. ¿Alguna pregunta, jóvenes? En cuanto a irrigación. Si tiene, ¿qué hemos dicho? 28 a 30 centímetros. La irrigación es uniforme por una sola arteria, la con longitud que tienen los uréteres. No llores. Yo sé. Tranquilo, sí, estamos empezando, muchachos. Bastián, ¿qué hice tu rememoranza de la novia 1? Pensé de recibir fertilización. De la fila interna. En orden, pues, chicos. La región más superior por mismas ramas de la arteria renal. Hay ramitos inclusive que pueden hacer de la misma aorta abdominal. ¿No es cierto? Cuando ya estamos en la región pélvica, ¿cuál? ¿Qué rama específica? Ya da igual, específicamente a las venas, perdón, arterias bucales superiores. ¿Sí? Listo, jóvenes. ¿Tiene inervación? Sí, tiene inervación. Los nervios provienen de lo que es el plexo hipogástrico inferior. Y el plexo hipogástrico inferior tiene componente simpático y parasimpático. Que tiene componente vegetativo. De relaciones anatómicas jóvenes. En la región lumbar, veamos ustedes, la relación anatómica prácticamente es la misma cuando estamos a este nivel. ¿No es cierto? En relación con el psoas mayor, cuadrado, ¿cierto? Pero cuando ya estamos en relación con los vasos hipogástricos, o los vasos ilíacos, y acá inclusive, jóvenes, cuando obtiene esta elevación, digamos, como que ambos uréteres se hacen más anteriores a la pared abdominal anterior. Ya ustedes cuando hagan su curso de semiología van a encontrar lo que le llaman en los puntos ureterales superiores y medios. Está en relación con la posición que tienen estos uréteres. Luego, jóvenes, aquí sí hay diferencias. El uréter derecho va a estar en relación con quién?
parte de lo que es intestino delgado. ¿Y con quién más? Ciego. Así estamos acá. Fósil ya caído. Y en el lado izquierdo es diferente. Fundamentalmente la relación anatómica es con el meso del colon sigmoides. Y en el piso pélvico, obviamente, aún tiene la recubierta peritoneal. En la mujer, ¿dónde o con quién se relaciona? Con el ligamento ancho. Y obviamente con la arteria uterina. Y el ligamento ancho es un desdoblamiento del peritoneo que constituye elemento de fijación del útero. Y en el varón jóvenes, ahí sí las relaciones anatómicas, ¿con quiénes? Con ducto de Perén y con las vesículas celulares. ¿Vamos? ¿Y dónde terminan ambos uréteres? Acá, jóvenes. Es la cara posterior inferior de la vejiga. Y sí, diagonalmente. Posterior anterior y de arriba hacia abajo. ¿Y por qué tiene esta disposición así la desembocadura? Veamos ustedes. Chicos, para facilitar la orina que se deposite en la vejiga. Y además, esta musculatura conformante de la vejiga, ¿qué hace? Se comporta como un esfínter. ¿Sí? ¿Y el esfínter para qué? Cuando hay un proceso de la micción, ¿qué hace? Obviamente se relaja el esfínter interno de la uretra, ¿no es cierto? Y se contrae esta musculatura. ¿Para qué? Para impedir de que haya un reflujo retrógrado de orina hacia ambos uréteres. Es factible hacer el estudio de estas estructuras hasta ahora comentadas, jóvenes. Es una pielografía. La administración de sustancia y contraste, y se permite tomar estudios radiográficos minutados para evidenciar que, primero, obviamente, los cálices, penes, uréteres, es una pielografía minutada. ¿No es cierto? Penúltima estructura, vejiga. ¿Qué detalle anatómico grueso hasta ahora hemos dicho de la vejiga? ¿Qué hemos dicho de la vejiga? Que es un receptáculo de orina, músculo membranoso. Músculo membranoso. ¿Sí? Que almacena temporalmente la orina y que después es la responsable de producir el mecanismo de la micción, hacerse la pichi cuando están ensalzando. Les digo para que no se olviden. ¿Dónde se ubica la vejiga? ¿Cómo se llama todo eso? Cavidad pélvica. La porción ósea. ¿Algo más? Desde el punto de vista óseo. ¿Algo más?
Y en el piso pélvico, jóvenes, hay una serie de músculos que en conjunto se llaman músculos elevador de mano, los músculos del piso pélvico. ¿Estamos? Y es un piso pélvico no cerrado, tiene orificios. ¿Y para qué estos orificios? Para permitir el pasaje de la o transcurrir de la uretra. ¿Para quién más? Al conducto deferente transpone el piso pélvico. Pobrecito de este muchacho, espermatozoides no van a llegar a donde tienen que llegar. El conducto deferente se viene por acá, jóvenes. Conducto inminable. Arana. Ariana. ¿Cuál? Ya pelaureta, ya le dije. El ano. ¿Qué sigue? Muy bien, chica. Entonces, tiene orificios para el canal vaginal, ano y la uretra. Entonces, ahí hay músculos y hay estructuras diafragmáticas. Entonces, se llama piso pélvico. Tiene una forma ovalada, pero esta forma, jóvenes, varía dependiendo si la vejiga está abajo de la vacía o la vejiga está abierta. Pero la vejiga más superior de la vejiga es esta, que es el vértice. Cuerpo, el fondo, obviamente no se ve ahí, cuando ya está en relación con la uretra es el cuello, y después viene la úvula, que prácticamente es el inicio de lo que es la uretra con uretra en sí, tanto el varón como la mujer. Este vértice, ¿con quién se relaciona, jóvenes? Con un rezago embrionario que se llama el ligamento umbilical, o que otra denominación tiene, uráculo, ¿no es cierto? Y si ustedes se acuerdan, como hemos hablado de las fosillas inguinales, ¿se acuerdan? Entonces ahí están los repliegues peritoneales relacionados con esa estructura. Entonces, este es un elemento de fijación que tiene la vejiga. Entonces, cara antero-superior, posterior, laterales, y por debajo de todo esto está el fondo y la base o cara inferior de la vejiga. ¿Listo, jóvenes? ¿Qué estructura destaca en su cara anterior? Esto que están viendo acá, que le llaman inclusive el espacio de Retzius o el espacio retropúbico, el tejido adiposo ahí. Y otro elemento de fijación, los ligamentos pubovesicales, anteriores le dicen algunos, porque aquí hay dos laterales más. ¿Qué capacidad promedio tiene la vejiga? 150 a 500 centímetros cúbicos. Si usted compara su vejiga con la vejiga de la señorita Valeria Rafael, ¿tendrá la misma capacidad? Como orgullo de varón, usted va a decir, sí, mi vejiga almacena más orificios, ¿cierto? Creo que es que la vejiga de la mujer es más grande. ¿Y por qué? Pero no sabría decirle por qué. Esta Valeria debe saber. La capacidad de la vejiga en la mujer joven es mayor en comparación con el varón. La razón es fácil. La razón es tradicional. Pudor femenino. ¿Se entiende por lo que digo? Entonces, no necesito comentar más. Ahora, si no entienden lo que es pudor femenino, googlea. ¿Entiendes? Ahora, pero ¿cuándo realmente se desencadena el proceso de erección? En promedio, cuando la vejiga tiene 200 centímetros cúbicos
ya se desencadena el proceso de la micción. Con el relajamiento que le exige del esfínter interno y la contracción de la desembocadura de los dos uréteres. Entonces, este es un piso pélvico femenino. Anterior superior, definitivamente la cara anterior, y esta es la cara posterior, y este es el cuello de la vejiga, y acá está la úvula. Entonces, aprovechando el esquema jóvenes, en ambos existe el espacio prevesical o el espacio de Retzius. Y ese espacio de Retzius, luego lo vamos a mostrar con más detalle, ¿tiene alguna importancia? Sí tiene, jóvenes. Y la importancia te lo explico después como otro esquema. Las relaciones anatómicas, solamente su cara anterior y en algo su cara posterior de la vejiga tienen recubierta peritoneal. Y la recubierta peritoneal es peritoneo visceral. Y este peritoneo visceral, si quieren identificarlo mejor, jóvenes, esto es tolerante. ¿Qué hace? Tiene un detalle en su comportamiento cuando está en relación con la cara anterior del útero. Se produce un reflejamiento y tapiza toda esta superficie del útero y forma un primer fondo de saco vésico uterino, solamente presente en la mujer. ¿Sí? Y cuando está en relación con la cara posterior del útero, a nivel donde se inicia el cuello, se refleja nuevamente el peritoneo visceral y obviamente recubre el tercio más superior. ¿Qué estructura? ¿Qué estructura? El recto, la cara anterior recta. Y se forma otro fondo de saco. Fondo de saco recto uterino. Entonces, el piso pélvico femenino tiene dos fondos de saco. El del varón, uno. ¿Listo? Entonces, les he descrito en parte lo que es peritoneo, aprovechando el estudio de lo que es vejiga y las otras vísceras del piso pélvico femenino. Ahora, obviamente acá está el vértice donde está el uráculo, el cuello de la vejiga, este es el esfínter, en el varón jóvenes. Lo que estoy remarcando es la vejiga. ¿Qué hay de similitud acá de ambas? Solamente esta región, el espacio de rechos. Y la relación anatómica de esta región de la vejiga, obviamente, es con hasta el grano. La cara posterior, ¿con quién? Con la cara anterior del recto. Y obviamente que es acá el reflejo peritoneal, sería fondo de saco, recto, vesical. ¿Sí? ¿Qué relaciones anatómicas tiene la cara posterior inferior de la vejiga en el varón? Borde o cara superior de la glándula prostática. Obviamente es un corte sagital. Y aquí quiero que presten un poquito de atención. Lo que voy a remarcar acá, lo que está en línea más oscura, en color más intenso, ¿es vejiga? Sí es vejiga. La flecha está indicando que es por la región superior, ¿cierto? Pero es una vejiga vacía. Vejiga llena. ¿Estamos? Entonces ahí tienen una explicación que las relaciones anatómicas van a variar dependiendo si la vejiga está vacua o llena. Y además, ¿qué influyen las relaciones anatómicas jóvenes?
cuando haya alguna patología en relación con vísceras adolescentes o la misma vejiga. Eso también influye en la relación de las vejigas. Ahora, en el esquema jóvenes, ¿qué hueso es esto? No escucho, uno solo. Narciso. Pubis. ¿No es cierto? Y específicamente esto del pubis. Espina pubis. Sebastián. Borde superior del pubis. ¿Sí? Borde superior del pubis. Aquí está el espacio de rectus. Hasta aquí viene el peritoneo parietal. Y cuando hace relación con esta superficie de la vejiga, adquiere la denominación de peritoneo visceral. ¿Estamos? Aquí la vejiga vacua. Cuando la vejiga está repleta, llena, miren, ¿a qué altura está? Inclusive cuando la orina, perdón, cuando la vejiga se distiende tanto que puede llegar igual hasta la cicatriz umbilical. Pero ¿qué se lleva consigo la vejiga cuando está llena? Al peritoneo también lo rechaza hacia arriba. ¿Se deja entender? Y por tanto, esta zona queda libre de peritoneo. Entonces, ¿cuándo ocurre una distensión marcada de la vejiga? Cuando hay un mecanismo obstructivo en el proceso de función normal. Una hipertrofia prostática severa, por ejemplo. Varón no va a poder hacer el chico. Tampoco le van a poder colocar sonda vesical, porque la próstata está cerrada. Y ustedes de aquí a 10 años, perdón, exagero, pero cuando ya lleguen a hacer su segundo, les llega un varón con estas características. ¿Qué hace usted, Ariana? Rodas, hazte la pichi, yo te lo pido. ¿Qué haces? Con esto que les acabo de explicar, si han estado atentos. Ese es el objetivo de la aplicación. Eso, lo que le llaman, para expulsión sí, eso se llama cateterismo vesical. Entonces, ¿qué hace? Obviamente hasta con una aguja de 18, o sea, me refiero a una aguja de esas para administrar medicamentos de buen diámetro y la pizza. Pero les dije que aquí no hay peritoneo, ¿no es cierto? Entonces no se lesiona el peritoneo. No estás llegando a comprometer calidad peritoneal. ¿Se entiende? Entonces, ese es el objetivo, jóvenes, de saber la disposición y la importancia del espacio de rectus. Hay tejido adiposo a ese nivel. En cuanto a los medios de fijación, creo que les comenté, jóvenes. Si les he comentado de Buraco, los repliegues, los ligamentos pubovesicales anteriores, laterales, mismo peritoneo, son estructuras que mantienen o contribuyen a mantener en posición anatómica a la vejiga. Pero ¿cuál es la estructura que realmente mantiene en posición anatómica la vejiga? Y otras vísceras del piso pélvico, incluyendo útero e incluyendo recto. Enmudecieron. 2 puntos. A ver, dejo a elección menos el examen escrito. Menos el examen escrito, a quien me responde. Tienen 10 segundos. No quieren corro la respuesta. Le quedan 2 segundos. ¿Alguien de esta fila? 1. ¿Alguien de esta fila? Naranjas. A decidir a dónde quería 2 puntos, ¿no? Cónchale. ¿De aquí? Como es el único solo, si no responde menos 2.
rechace. Qué terco, ¿no? No, de coro no quiero. ¿Alguien? Se los dije al inicio, joven. Los músculos del piso pélvico. Son los músculos del piso pélvico quienes mantienen realmente en posición anatómica a las vísceras del piso pélvico. Por eso es que ahora que a la dama, cuando está gestando y es primigesta, les enseñan los ejercicios pélvicos para, digamos, contribuir a que esos músculos no se dañen. Obviamente en el momento del parto fisiológico. Pero como la mayoría ahora pide cesárea, como que ya no es situación. Se la perdieron, ¿eh? 2 puntos y a elegir. Entonces, la estructura que realmente mantiene en posición anatómica es los músculos del piso pélvico. Y cuando estos músculos, por alguna circunstancia, se dañan, me magnifico para, por ejemplo, ¿qué hacen? Ahí están pues los prolapsos. Prolapso vesical, prolapso rectal, etc. Ahí están los elementos de fijación jóvenes, las fosillas seminales. ¿Necesito hablarles de esto? Pero ya lo revisamos cuando hablamos de canal inguinal. Lo mismo, jóvenes. Ojo, aquí hay una red venosa más pronunciada en el colon del plexo prostático, que es el drenaje venoso. Los fondos de saco que se los comenté, 2 fondos de saco en la mujer, en relación obviamente con las vísceras del piso pélvico y el peritoneal visceral, no solo en el varón. Ahí tienen los medios de fijación joven, tubo prostático, lateral de la vejiga, umbilical medio, los umbilicales laterales. Lo mismo que se les hemos claramente mantenido. Y este es el resumen. Tienen todos los elementos de fijación que tiene la vejiga. Pero recuerden que la estructura más importante son los músculos, lo que se llama el diafragma pélvico. ¿Qué otros detalles tiene internamente o a su conformación, digamos, propia de la vejiga? La estructura más interna, jóvenes, tiene una regla de mucosa. La siguiente capa, que es la capa muscular que tiene una distribución en 3 estratos. Y por fuera, obviamente, va a estar la serosa en relación con lo que es peritoneo visceral. ¿Qué de especial tiene la mucosa de la vejiga en su cara posterior inferior? Todo el resto de la mucosa jóvenes tiene repliegues. Pero hay una zona de la vejiga de la cara posterior inferior que no tiene repliegues a expensas de la mucosa. Eso es superficie lisa. Y está esto relajado por este ejemplo. Y como tiene el aspecto del triángulo, se llama el trígono de Valeria. Perdón, trígono vesical. Trígono vesical. ¿Y quiénes constituyen los límites para la conformidad de ese trígono? Papayitas. 1, 2 y 3. Adriana, 1. 1 y 2, jóvenes, el orificio desembocadura de ambos orejas, que tiene una frecuencia en que por segundo que pierde sus gotitas a la vez. ¿Sí? Ya eso es fisiológico. Y el vértice del trígono, ¿quién lo constituye? La óvula donde está el esfínter interno. O el inicio de lo que es uretra. Es que no tiene una forma. Entonces, y entre el orificio desembocador de un uretra y el otro, hay como un repliegue. Es el repliegue interuretérico. Y por detrás de ese repliegue interuretérico está la fosa retrouretérica. Y esta fosa retrouretérica es más pronunciada en el varón porque está en relación con la ubicación de la glándula prostática. ¿Listo? Entonces, este trígono, vuelvo a repetir,
¿Alguien? Sí, pero la orina es orina, pero no es tejido sanguíneo. Pero como va tu idea por ahí, es para facilitar el proceso de la micción o el vaciamiento de la vejiga. ¿Sí? Listo, jóvenes. Chicos, este es el lumen. Acá está el trígono que les comenté. Y este es el conjunto muscular, conformado por 3 estratos musculares, dos longitudinal, externa e interna, y la capa media es circular. Obviamente este es el pie, pero a todo este conjunto muscular le llaman el músculo detrusor de la vejiga, así, detrusor, con doble S. ¿Sí? Músculo detrusor. Y ese músculo, jóvenes, es el que se contrae para que sea la vejiga. De relaciones anatómicas de la cara posterior en el varón. Acá estamos sobre que internamente acá está vertigue y vertigue. ¿Qué es esto, joven? Los dos conductos pero que aquí terminan en la ampolla de conducto. ¿Sí? Medialmente aquí. A las vesículas y en la parte más inferior, cajones. Está la glándula prostática del varón. Les remarco esto porque la dama no tiene esto. La dama solamente hay, no hay eso, simplemente eso. ¿Qué estructuras había en este nivel? Simplemente la cara anterior de él. ¿No es cierto? Mentira. Aprenda la luz. Recién se aplica la lucidez. Esquema de lo mismo, jóvenes. De las relaciones anatómicas que se comenté. ¿Estamos? Igual. ¿Qué vista es? Esta es una vista superior. Pertenece a un piso pélvico masculino o femenino. Acá está el cuello. ¿Qué esto qué es? ¿Y esto qué es? Lo blanquito, ¿qué cosa es? ¿Qué ligamento? Naranjas. Al ligamento ancho. Los mismos jóvenes de relaciones anatómicas que ya se los comenté en el varón. Piso pélvico masculino o femenino. También tienen que saber, jóvenes, la irrigación, el drenaje venoso de la vejiga. ¿Quién irriga? ¿O quiénes irrigan la vejiga? Arterias vesicales superiores, venas e inferiores. Drenaje venoso. El drenaje venoso se mide las mismas venas, pero que tiene otra. ¿Qué uretra es? Uretra femenina. Ahí tienen, jóvenes, si quieren recordarlo mejor y esquemáticamente, las diferentes arterias que participan en la irrigación de la vejiga. Ahí tienen las diferencias en cuanto a irrigación y la inervación, tanto el riñón, uretres, vejiga urinaria y la uretra masculina. ¿Sí? Y nos vamos al último segmento. Uretra. ¿Dónde se inicia la uretra? Para ambos es en la úvula vesical. ¿Dónde termina su uretra, Adriana? Porque me ha visto, me mira con mala cara. A mí no te lo voy a. Adriana. No sabe dónde termina. ¿Dónde termina su uretra?
Narciso, ¿dónde termina su uretra? En el ano, concha. En el meato uretral externo, que está ubicado en la parte terminal del glande. ¿Y en la mujer? ¿En la mujer? Muy bien. En la vulva vaginal. En la vulva vaginal por delante del introito vaginal o anterior. Entonces, jóvenes, esta es una uretra femenina. Acá solamente se describen dos porciones. La porción netamente vesical y la porción en relación con el diafragma urogenital. Longitud promedio 6 a 8 centímetros. Tiene un diámetro obviamente de crecimiento. ¿Y qué tiene, jóvenes? Mucosa. Tiene una cresta pronunciada en su pared posterior y después tienen pliegues longitudinales. Y estos pliegues longitudinales, esas expensas de la mucosa, también son para favorecer la eliminación de la orina. Tiene capa muscular, si tiene capa muscular, jóvenes, tiene estructura glandular inclusive. Las relaciones anatómicas, estamos en el piso pélvico, jóvenes, la cara anterior de la uretra femenina está en relación con quién? La cara posterior obviamente está en relación con el canal vaginal. ¿Listo? Termina en el vestíbulo o la vulva femenina a nivel del meato. Obviamente aquí está el esfínter uretral interno y aquí el esfínter uretral externo, y de ahí tienen que saber diferenciar cuál es voluntario y cuál es el involuntario. Luego, la uretra masculina es diferente, mayor no solamente en longitud, sino tiene diferentes porciones. La porción prevesical, pero preprostática, perdón, de acá, 1 a 1.5 centímetros, la porción prostática 3 a 4 centímetros, la porción vulvar, la más pequeña y frágil y estrecha, y después viene la porción esponjosa porque transcurre por el cuerpo esponjoso que tiene, ¿sí? Y termina en el meato uretral externo. ¿Quiénes son las de estrechez y dilatación? No entro en detalles, jóvenes, de la uretra masculina, porque esto se va a volver a revisar, no sé quién empezar el tema, cuando se haga aparato reproductor. Y ahí se lo tienen que escribir mejor, porque inclusive tienen que hablar de glándula prostática. ¿Sí? Lo mismo, jóvenes, y aquí tienen el resumen de esto último que les acabo de comentar. Detalles de los uréteres, vejiga urinaria y la uretra